Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver paper. Our next speaker for 1 minute, Mr. Iglesias. No sé cómo se traducirá a las diferentes lenguas oficiales de la Unión la palabra caradura, pero creo que es la que mejor expresa lo que hemos visto. Hoy ha dicho el señor Juncker: soy el responsable del fraude fiscal en mi país, pero confíen en mi comisión para perseguir el fraude fiscal. El señor Pittella, con su grandilocuencia habitual, ha dicho: tenemos que combatir el fraude fiscal, pero los socialistas europeos seguiremos apoyándole, señor Juncker. El señor Zalda, del Partido Popular de mi país, ha dicho: señor Juncker, en mi partido le apoyamos, y le apoya sobre todo el señor de Guindos, que fue director financiero de la consultora que le ayudó a firmar esos acuerdos secretos. Decía Mario Benedetti: el suicidio no redime a un torturador, pero algo es algo. La dimisión no redime a los caraduras, pero algo es algo. Sin que suponga más coste o más impuestos y se garanticen y prioricen los servicios a los ciudadanos, estaría dispuesto a hablar de una nueva Radio Televisión Valenciana. No, seguimos manteniendo el mismo criterio. Es decir, yo lo que he dicho es que en un momento determinado, por cuestiones económicas y porque no podíamos en esos momentos, si destinamos ese dinero, garantizar los servicios básicos a los ciudadanos, tuvimos que abordar esta situación. Si las circunstancias cambian y ese problema no se produce, podemos hablar de abrir una nueva televisión. En este caso, lo único que se ha limitado a hacer la Consejería de Sanidad es actuar conforme a los informes de los especialistas que establecían la necesidad de sacrificar al animal como consecuencia del posible riesgo de contagio por parte de Teresa, que desgraciadamente pues se contagió del ébola. Nos parece que en la reunión de hoy ha habido una amplia sintonía alrededor de cuestiones presupuestarias y de cuestiones electorales. Sintonía especialmente en el sentido de que ambas partes entendemos los argumentos de la otra. En el ámbito de los presupuestos, Esquerra Republicana entiende el argumento de que la restricción presupuestaria la decide el gobierno español, y yo estoy convencido que el gobierno de Cataluña entiende la posición de Esquerra Republicana alrededor de que es poco útil aprobar unos presupuestos que no se podrán implementar. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a quienes os incorporáis al programa, ya sea en diferido o en directo. Adjuntad el link si lo vais a retuitear, eso sí, para que más gente se pueda sumar a esta revolución. Saludamos a quienes se incorporan en este momento, eso sí, a los que se incorporan en directo a través de las redes sociales. Ya sabéis que componen este focus group con el que analizamos la actualidad y sobre todo ponemos el termómetro a la sociedad, al descontento social. Esto lo digo todos los días, pero es muy relevante saber que tenemos gente que nos apoya y nos da cobertura. PSV, Diego Martínez, Virginia Rodríguez, Daniel Riquelme, Celemín, Bego, Fran Pomares, Mensaje en Botella, Gracia Moreno, Borja García Zapardiel, Vladimir, Enrique Quesada, Hardy Useful, Tony Matarín, Kake Rodríguez,
os dan la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hoy tenemos un montón de materia que tratar aquí en el programa. Sabéis que os anunciaba que estará con nosotros Juan Diego Boto, estrena película hoy, y hablaremos un poquito de la película, de la cultura, del propio Juan, que siempre es un privilegio hablar de cualquier cosa con él, es un gustazo, y otros asuntos. Estoy viendo las portadas de los periódicos, así que vamos a aprovechar ahora, que todavía es pronto, que todavía hay gente que se está incorporando al programa, para abrir esta página del cuaderno de Bitácora. Hoy es 14 de noviembre de 2014, es viernes. Por fin llega el fin de semana. Y habéis visto que había titulado el programa de hoy como El periodismo de peluquería. Y voy a explicar este concepto porque me parece que es un concepto bien interesante. Sabéis que el Supremo ha anunciado que va a investigar a Chávez y a Griñán. Esto en la investigación que hay sobre el Fondo de Ayudas a Empresas. Y aquí es conveniente saber que no establece ni señala todavía ni imputación ni culpabilidad ninguna, por lo menos de momento. Pero sí da curso a la investigación de Alaya, aunque de momento no se pronuncia, como es natural, sobre si la actuación de Chávez o de Griñán fue delictiva. Eso sí, ve imprescindible empezar a investigar para decidir si el procedimiento con el que se pagaban esas ayudas fue diseñado para el fraude, que es lo que defiende Alaya. Pero de momento no son imputados. Ya sabéis que la presidenta andaluza dijo que si lo fueran serían expulsados de sus cargos y de momento eso no se ha producido. El caso es bastante complicado porque hoy ambas personas, Chávez y Griñán, están ocupando las portadas de los periódicos, los editoriales también, y se entremezclan en las páginas con otros casos de otras personas que robaron directamente a sus bolsillos o se llevaron el dinero a Suiza. Pero no es esto de lo que se acusa a Griñán o a Chávez. De lo que se les acusa a ellos es de haber implantado un sistema de ayudas que otros utilizaron para robar, y por eso la juez deduce que tenían que tener conocimiento o algún interés en ello. Lo digo porque el matiz parece pequeño, pero hay una enorme distancia entre robar el dinero a palas y metérselo en el bolsillo y llevárselo a Suiza e insinuar que en un acto de generosidad delictiva alguien monta una estructura para que otros roben. Pero digas, no, yo no, que yo no lo necesito o yo no lo quiero, o un concepto de delincuencia solidaria que ha estrenado la señora Alaya. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me resulta muy difícil de creer que exista un tipo de delincuencia así, pero si Alaya lo dice, pues como es la nueva musa judicial de la derecha, pues será o no será. Y lo malo es que defender esto hoy, defender los matices, es muy impopular, porque parece una justificación. No, en el Partido Socialista seguro que hay otros chorizos. Y quizá estos sean chorizos en otras cosas. Pero de lo que se le está acusando en esta ocasión, el matiz es muy diferente. Es de haber montado un sistema del que unos señores estuvieron robando. Un sistema que podía o no estar transferido, y ahí es donde está la duda, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla este asunto, ¿no? Pero hay una importancia en el matiz, una enorme importancia. Sé que no lo hay para el periodismo de peluquería. De la misma forma que me parece un absoluto despropósito seguir ahondando, como está haciendo el periodismo basura, en la relación amorosa de Monago. Porque a ver si nos enteramos ya, que aquí lo que está en juego, el asunto fundamental, no es si Monago tenía novia o no, que solo puede interesar eso a los usuarios del secador de peluquería. Yo sé que hay quien practica este periodismo de peluquería que escucha lo que digo con incomprensión. Peluquerías de estas de las de antes, de las de barrio y de las de antes. Sé que lo escuchan con una cierta incomprensión, porque todo esto tiene un objeto, que es mantenernos entretenidos sin que pongamos el foco en lo fundamental, que no estemos pensando en las cosas verdaderamente importantes. Pero es que no es así, es que con Monago lo único relevante, lo único en este asunto, es que en un primer momento dijo que todos sus viajes se los había pagado él, y después, días después, dijo que pagaría sus viajes personales, así que o mintió al principio o mintió después. Y sea como fuere, Monago ha convocado además una rueda de prensa para dentro de unos minutos, para las 9, así que todavía esta historia puede cambiar. Pero insisto, es el dinero público aquí lo que está en juego, lo que importa. No si Monago se disfrazaba así o de otra manera en las fiestas de Tenerife o con quién demonios salía de paseo, porque eso no le interesa a nadie. Y juzgar a Monago además por eso, además de una injusticia política, es un acto patético de desinformación que solo puede interesar a mentes pequeñitas que nacen del periodismo rosa, que confunden la información con el entretenimiento porque es el único territorio en el que se sienten cómodos. Y no, las cosas tienen matices y las cosas tienen focos de relevancia.
Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. That there is something happening in America, that we are not as divided as our politics suggest, that we are one people, we are one nation, and together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Radiocable.com. Bueno, hoy se estrena en toda España la película La ignorancia de la sangre y la protagonizan Juan Diego Botto, Paz Vega, Alberto San Juan. Cualquier razón es buena para hablar de todo en todo caso con Juan Diego Botto. Juan Diego Botto, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, Juan, porque veo mafia rusa, yihadismo. Es una película de acción y es un registro nuevo para ti, porque siempre has elegido guiones que tuvieran un foco, que hicieran reflexionar sobre el ser humano en cualquiera de sus facetas. Bueno, aquí hay algún poco de eso también, ¿no? Porque hay una reflexión de fondo que es el amor y cómo eso puede colisionar con las normas. Pero esta vez has elegido una película de acción. Sí, por un lado me apetecía meterme en una película que es un thriller clásico, es una película de género, un policíaco. Me apetecía trabajar con Manolo Gómez Pereira, un director con el que hacía muchos años habíamos querido coincidir y nunca habíamos encontrado la oportunidad. Y luego sí, la película es un thriller clásico, es una película de entretenimiento, pero en el fondo subyace esa pregunta. Mi personaje es un detective que cree en la ley, cree en la justicia, es un tipo muy metódico, muy obsesivo de su trabajo, y en un momento dado, por el curso de la investigación, secuestran al hijo de la mujer de la que él está enamorado y tiene que optar entre saltarse las normas, saltarse la ley, y rescatar al hijo de esta mujer, saltarse las normas por amor, o seguir aplicándolas y renunciar al afecto, ¿no? Y bueno, pues la elección parece bastante clara. Sí, pero me ha parecido muy seductora la idea esa de la elección, ¿no? Que aquí queda acotada entre dos cosas que son positivas. Una son los principios en los que ha creído el personaje siempre, pero que es capaz de renunciar por amor, ¿no? Para recuperar al hijo. Pero bueno, tiene en todo caso que tomar una elección. Se estrena hoy en los cines, ¿verdad? Sí, hoy ya está en todas las salas. Oye, me ha sorprendido porque una producción así, con los tiempos que corren en varias ciudades, es una película de acción, las condiciones en las que está el cine español es muy, muy arriesgado. Tú, además, como vives también, lo vives esto en el ámbito del teatro, se está viviendo un verdadero terremoto en todo el ámbito cultural y dicen que junto al periodismo la cultura ha sido especialmente golpeada y lo estáis viviendo muy intensamente, ¿no? Sí, yo creo que uno de los sectores más golpeados, posiblemente junto con el periodismo, está siendo el mundo de la cultura. Yo creo que si hay algo para con lo que este gobierno está siendo negligente y particularmente hostil, es con el mundo de la cultura. Tenemos esa paradoja de que en España hacer porno se graba con un 21% de IVA y sin embargo hacer cine, hacer porno se graba con un 4% de IVA y hacer cine se graba con un 21% de IVA. Pero esa es solamente una de las medidas. Hay toda una serie de recortes en cultura, recortes en ayudas públicas a la industria cultural que están haciendo muchísimo daño tanto a la industria del cine como a las artes escénicas, como a las artes plásticas, como a la música, como a la literatura. Y ejemplo de ello es que últimamente son muchos los artistas que están renunciando a premios entregados por este ministerio. Y que están pasando verdaderos, porque tú en cierto sentido eres un privilegiado porque tienes trabajo, tienes mucho trabajo, con frecuencia te vemos, en esta película te vemos también con Paz Vega, con Alberto San Juan, pero hay otros compañeros que están pasando verdaderos dramas personales, gente que antes que pareciera que estaban instaladísimas en la profesión y que están pasando verdaderas situaciones muy difíciles porque no hay trabajo prácticamente, porque no hay producciones, ¿verdad? Sí, realmente la situación, yo nunca había vivido un momento tan crítico ni en el teatro ni en el cine como el que estamos viviendo ahora. Son muchos los compañeros. Hace poco salía un informe de AISGE, una entidad de derechos de imagen de los actores, que decía que el 70% de nuestra profesión está en paro. El 70% de los actores y las actrices están en paro. Del 27% restante que trabajan, el 50% de ellos lo hace por menos del salario mínimo interprofesional. Es decir, lo que la gente percibe de glamour y de
alfombras rojas y de éxito, es una ínfima minoría de esta profesión. Lo normal es gente con un montón de talento, con un montón de sueños, que tengan que hacer 2 o 3 trabajos que nada tienen que ver con esta profesión para poder hacer una obra de teatro sin cobrar y esperar que alguien los llame, ¿no? Ocurre lo que ocurre un poco en tu oficio, esta cosa de trabajar gratis a cambio de visibilidad, ¿no? Pues eso está siendo cada vez más frecuente en mi oficio. No, lo cual es absolutamente demoledor. Oye, en el caso de La ignorancia de la sangre, la película que estrenáis, es una película de acción. Yo me imagino que por lo menos divertirte te has debido divertir un montón, porque siempre lo envidiamos cuando lo vemos en las... parece la faceta de los actores más envidiadas, ¿no? Cuando se ve desde fuera y dices, bueno, es que os exponéis a situaciones que tienen que ser por lo menos entretenido. Las imágenes que hemos estado viendo son muy entretenidas. Me imagino que lo has vivido con una cierta diversión, ¿no? Sí, la verdad es que con mucha diversión, y ese era uno de los motivos que me apetecía meterme en una cosa de estas, ¿no? Uno... es un poco ese homenaje al actor infantil que todos llevamos dentro, ¿no? Uno cuando ve cine de pequeño quería ser el héroe de una película de tiros, ¿no? Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Estas cosas de persecuciones en coches, de disparos, de saltar y todas estas cosas, la verdad es que es muy, muy divertido. El personaje tiene otras complejidades también, ¿no? Y tiene momentos que son más dramáticos y difíciles, pero toda esta otra parte, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien haciéndola. Y te ha llevado a viajar por toda España, entiendo, porque he visto que hay escenarios por todo el país, ¿no? Sí, la película se ha rodado fundamentalmente en Sevilla, el escenario principal es Sevilla, pero bueno, hemos estado rodando en Madrid, hemos estado rodando en Tenerife, hemos estado rodando en Marruecos, rodamos en Tánger y en Fez, o sea que hemos viajado bastante. Pues Juan, solamente queríamos saludarte, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y te deseo muchísima suerte con La ignorancia de la sangre, que se estrena hoy en todos los cines. Juan Diego Boto, muchísimas gracias por atender la llamada, de verdad. Gracias a ti, Fernando, un placer estar aquí esta mañana contigo. Radiocable.com. Juan Diego Boto es que es un oyente de este programa, es un oyente de La Cafetera y es un amigo de este programa, y además me gusta que en el programa conectemos también generacionalmente, pues eso, en diferentes disciplinas y actividades, la cultura, la política, porque es lo que corresponde a un programa en esta era. Estaba viendo los mensajes que estáis enviando a Twitter. Si no los pierdo al abrirlos, dice Guillem Salazar: cada gobierno recorta aquello que desprecia. Este está recortando lo público, la cultura, la ciencia, sí, la educación, es verdad, Guillem, la educación, la sanidad. Dice Rodrigo Martín, dice: tuve la suerte de ver a Juan Diego Boto en la obra Un trozo invisible de este mundo y desde entonces me tiene completamente ganado. Es que además esa obra de teatro a la que te refieres, que es la que dirigió y escribió Juan Diego Boto, ha tenido un éxito enorme allí donde ha ido. Es una obra con un foco de denuncia social importantísimo. Ha tenido muchísimo, pero una acogida excelente y unas críticas buenísimas. Bueno, Caque Rodríguez nos pide, dice: hoy recuerdo todos los dependientes que lo están pasando muy mal mientras se está planteando otra televisión en Valencia, sin palabras. Y respecto a lo que anunciábamos al principio, de lo que hablábamos en la apertura, Enrique Quesada, hay algunos comentarios. Dice Virginia, mi hermana, Virginia Berlín. Dice: me encanta el concepto, periodismo de peluquería, que es que hay cada vez más en los informativos. Es verdad. Esto no solamente en los informativos, en las tertulias, que esto hay alguien que me dice también, dice: periodismo de peluquería, dice Hardy Useful, normalmente tienes a algunos de esos periodistas enfrente en las mesas de tertulia. Alguna vez sí me toca. No siempre, he tenido bastante suerte en general, pero en algunas ocasiones sí me toca lidiar con eso. Dice Borja García Zapardiel, dice: a mí me da igual si Monago tiene 1, 5 o 10 novias, el problema es que iba a verlas a coste de el ciudadano. Y dice Hab Balfrey, ironiza, dice: es curioso porque Griñán y Chávez, a ellos se los investiga y son chorizos, pero Aguirre, Cospedal, Rajoy, Mato no saben y nunca son sospechosos. Bueno, estás escuchando La Cafetera y a continuación vamos a pasar a abrir las portadas de los periódicos impresos, aquellos que se venden en los periódicos y que nos hablan de las preocupaciones del establishment. Y vemos, hoy, sabéis que está el gobierno de Convergencia y Unió, el gobierno de Cataluña está
tratando de aprobar los presupuestos, y entonces tiene allí una pequeña batalla interna. Dice, el PSC ofrece un pacto a más que evite adelantar las elecciones. El presidente prefiere acudir con Esquerra Republicana a comicios plebiscitarios. Aquí es donde ahora se está empezando a hablar del papel que puede jugar el PSC para estabilizar la zona, para estabilizar las conversaciones, ¿no? Y entre otras cosas dicen, si pudiéramos buscar algún tipo de pacto para terminar la legislatura, pero os podéis imaginar, Artur Mas está más preocupado del asunto soberanista y, por tanto, sabe que le es más rentable políticamente acudir de la mano con Esquerra Republicana que deteriorarse en el último tramo de la legislatura, ahora que parece que ha recuperado un poquito de impulso electoral, ¿no? Y una noticia importantísima en la que hoy ponen muy poquitos el foco, pero el periódico El País sí lo ha puesto con una fotografía de portada. Margallo, Trinidad Jiménez, están debatiendo con diputados del Congreso y dice: Gobierno y Partido Socialista dispuestos a reconocer al Estado palestino. Dice que los diputados van a votar el martes una resolución negociada y que España podría convertirse tras Suecia en el segundo país europeo que reconocería a Palestina como un Estado de pleno derecho si el Parlamento aprueba este martes una proposición no de ley que instaría al Gobierno a que así lo haga, ¿no? Parece que la iniciativa es del PSOE y que está negociando con el Ejecutivo a través del Ministro de Exteriores los términos de cuál sería el acuerdo, ¿no? Esto, solo os digo que en el caso de Suecia ha tenido ha sido una auténtica revolución, ha tenido enormes críticas, os podéis imaginar, internacionales, porque Israel le ha sentado como una patada en el estómago, ¿no? Y lo consideran una auténtica traición. Y, en fin, reconocer el Estado palestino. ¿Qué menos que hacer eso? ¿Qué menos? Y a partir de aquí, todos los periódicos en portada con esta noticia del encausamiento de Chávez y Griñán. Dice el ABC: el Supremo encausa a Chávez y a Griñán por ser la cúpula de los falsos ERE. Cree imprescindible investigarlos junto con Zarrías por malversación de 855 millones y prevaricación, dice el periódico ABC. Os podéis imaginar, aquí se distingue entre la prensa conservadora, que está aprovechando, porque esto básicamente no es muy difícil de darse cuenta, se está aprovechando el caso de los ERE para intentar equiparar esto a la Gürtel, es decir, son todos iguales, todos los grandes partidos tienen casos de corrupción, pero es que son casos tan diferentes. Insisto, serán o no culpables, habrá otras chorizadas o no en el Partido Socialista, pero el caso de los ERE es un caso enormemente manipulado por la prensa, entre otras cosas porque lo que están buscando precisamente es intentar reducir las responsabilidades del caso Gürtel, intentar que parezca menores, equiparándolo, ¿no? El periódico El Mundo: Chávez y Griñán bajo la lupa del Supremo por malversación. La sala penal ve indicios que hacen imprescindible la investigación, salvo que nos parezca que diseñar un sistema, incluso malversar un sistema, malversar con dinero público, crear una estructura para que se le pague a las empresas que están presentando casos de ERE, se le paguen unas ayudas, pensemos que es lo mismo que coger y andar pidiéndole a los empresarios dinero negro para darle obra pública, metértelo en una cuenta de Suiza y largarte. Si esto a la gente le parece igual, en fin. Dice: la sala penal ve indicios que hacen imprescindible la investigación. El Partido Popular exige a Susana Díaz que les reclame el escaño y ella reafirma su confianza y defiende su honradez. Os voy a dar mi impresión. Yo creo que este caso, a lo mejor me equivoco y sería incluso una alegría que me equivocase, porque supondría que no todo está tan determinado como yo creo que está determinado. Yo creo que Susana Díaz fue lista cuando dijo: si son imputados, serán expulsados. Porque daban por amortizado este tema, porque sabían que el Supremo sí iba a encausarles, pero tienen la creencia de que no les van a imputar. Y yo me pregunto, supongo que si tienen la creencia es porque tienen algún dato. Si no, Susana Díaz no se habría lanzado a semejante piscina, cuando además ella está reafirmando su confianza en ellos y defendiendo la honradez, ¿no? Como dice el periódico El Mundo. Yo creo que esto más o menos lo dan por hecho. Veremos a ver, porque luego la justicia camina por otros derroteros.
Bueno, un asunto que lleva, que además os recomiendo ver el vídeo en el periódico El Mundo, porque dice: regreso a la casa del ébola, sin 3 colchones, sin sofá, sin nevera y aún sin resarcimiento por los daños causados por la desinfección. El periódico El Mundo ha entrado con el marido de Teresa Romero en la vivienda, con Javier Limón, cuando abrió la casa. Os podéis imaginar en qué ha consistido la limpieza. Pues han quitado los colchones, los sofás, la ropa y las imágenes son muy bonitas. Independientemente, está en el digital del Mundo, lo tienen como foto de portada también en el periódico, pero en el digital del Mundo tenéis el vídeo y lo podéis ver y merece la pena verlo porque es curioso, ¿no? La soledad a la que se enfrenta alguien que vuelve a su casa después de un proceso tan singular como el que ha vivido esta familia, y que todavía no han recibido además las indemnizaciones por los destrozos que se les ha causado en la casa y por los objetos que les han retirado, ¿no? Bueno, el periódico La Razón también, os decía, dice: el Supremo ve imprescindible investigar a Chávez y a Griñán por prevaricación y por malversación. Dice el PSOE: aún se piensa la expulsión. Susana Díaz defiende la honestidad de sus antecesores. Hombre, se piensa la expulsión porque Susana Díaz ya dijo que se produciría en caso de que fueran imputados, no en caso de que fueran investigados. Así que, claro, ella, por eso decía antes que fue lista en ese sentido, porque cerró las puertas a todas las peticiones que sabía o intuía que le iban a empezar a pedir desde el Partido Popular a las portadas de los periódicos. Esto es un asunto que ocupa hoy, como os podéis imaginar, también los propios editoriales, ¿no? Dice Caque Rodríguez, dice: el tema de los ERE es ponerle en bandeja al PP el "y tú más". Dice: pero esto no es un patio de un colegio, es nuestro dinero. Y es lo que dice Galeana, exactamente. El tema de Chávez y Griñán no es más que una excusa para que el Partido Popular siga con el "y tú más". Dice PSV, dice: siempre dije, hay diferencia en todas partes, no es lo mismo en USA republicanos que los demócratas. Es verdad, Virginia, este asunto no está ocupando las portadas de los periódicos, pero es verdad que es un asunto trascendental. Dice: no olvide Radio Cable la demanda que Jueces para la Democracia, con Joaquín Bosch a la cabeza, han hecho al Ministerio de Justicia por la enorme sobrecarga de trabajo que tienen en la judicatura. Y claro, es que ayer que compareció y me habló ante algunos compañeros, con algunos medios de comunicación, y la verdad es que los datos que daba eran absolutamente demoledores. Uno de ellos decía: estamos a la cola en Europa de jueces por habitante en España, pero sin embargo estamos en cabeza de la corrupción. Y es que no tenemos capacidad, dice, algunos jueces, dice, se pone un juez enfermo, tiene 60 casos sobre la mesa, dice, pero es que cuando me preguntan, dice, ¿tienes un caso muy importante? Claro, en un caso implica tener técnicos, expertos en finanzas, dice, es que no tengo uno, es que llego a tener 60. Dice, es que no hay recursos. Dice, por eso la justicia se vuelve injusta, porque, entre otras cosas, se vuelve enormemente lenta, ¿no? Es una denuncia que han hecho que tiene muchísima importancia y, como veis, sin embargo, apenas tiene repercusión no tiene repercusión en las portadas, apenas tiene en las páginas de los periódicos, pero lo han sacado de las portadas. Bueno, el asunto que todavía sí sigue muy destacado, os podéis imaginar, es el asunto de Cataluña. Mas negocia un pacto con el PSC tras el rechazo de Junqueras a aprobar las cuentas. Sabéis que Junqueras, Esquerra Republicana, ha dicho que en estas circunstancias aprobar las cuentas sería alargar la agonía y que no ve además que haya ninguna capacidad por parte del Estado español para mejorar la situación financiera y por tanto va a ser una agonía prolongada y entonces no las va a apoyar. Dice que Convergencia y Unió lo ha entendido, dicen en Esquerra. Y que además hay una idea superior, una idea mayor, que es el asunto de la soberanía y que eso debiera ser lo que les ocupase el tiempo y las preocupaciones, ¿no? Fijaos que ayer estábamos hablando con algunos corresponsales internacionales para ver cómo, en Radio Cable, para ver qué impresiones tenían sobre la convocatoria del 9N, cómo se había celebrado y las reacciones anteriores y posteriores, ¿no? Tanto del gobierno como de los partidos nacionalistas. Y una cosa que nos destacaban es la pasividad que hay en la Unión Europea en el asunto catalán. Sobre esto le estuvimos preguntando en Radio Cable a Martín Dams, que sabéis que es corresponsal del Frankfurter Rundschau, del Berliner Zeitung, y nos decía una cosa que la verdad nos dejó un poco inquietos, salvando las distancias, porque son dos
países diferentes, 2 circunstancias temporales radicalmente diferentes. Pero decía, es que la Unión Europea solamente se preocupa cuando hay un riesgo real. Radiocable.com. Las reacciones llegan siempre un poco demasiado tarde, ¿no? Y ¿cómo decirlo? Probablemente hasta que no haya un Maidán catalán, nadie va a reaccionar, me temo. Precisamente porque las cosas van de forma bastante llevable, razonable, no hay motivos para meterse en eso. Pero yo nunca voy a olvidar que hace años una amiga mía croata dijo, antes del comienzo de la guerra de Yugoslavia en Croacia, que ya había empezado algo en Eslovenia, dijo, aquí no puede pasar lo mismo en Croacia. Y un mes después empezó la guerra allí, porque parecía impensable en ese momento, y aquí parece totalmente impensable, pero el material está ahí para que pueda ocurrir algún día. Radiocable.com. Salvando todas las distancias, como digo, insisto, son situaciones nada parecidas, momentos históricos nada parecidos, pero sí que es verdad que la Unión Europea parece que solamente se preocupa cuando el grado de tensión es alto, y es verdad que los grados de tensión oscilan, a veces son pequeños, pero pueden ir increciendo, ¿no? Sea como fuere, estamos en un mundo diferente por fortuna, ¿no? Bueno, son las 9 de la mañana. Buenos días, ¿eh? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. Y así llegamos al final de este programa. Os agradezco muchísimo la compañía, como siempre. Os agradezco mucho que estéis allí todas las mañanas. Y nos vamos a ir hasta el lunes. Espero que paséis un buen fin de semana. Espero que tengamos la oportunidad de hablarlo el lunes. Disfrutad mucho. Y no os digo nada, si estáis escuchando esto, sois la resistencia y no estáis solos. Adiós. Hasta el lunes. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh.